buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia Los medios digitales, la protesta y el control del mensaje, a cargo de Janina Güell, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona. Presenta el secretario académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, arquitecto Guillermo Cabrera. Les contamos y les recordamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programasiglo21.rec.uba.ar. Desde allí, luego podrán descargar el video completo de esta conferencia y de todas las anteriores. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca presentar a la licenciada Janina Güell en esta conferencia del día de hoy, que como todas las otras conferencias que han venido sucediendo hasta la fecha, contribuyen a ayudarnos a pensar en lo que puede ser el futuro de nuestra universidad, los temas que nos interesan desde distintas miradas, y en el caso de hoy, la especialidad de la doctora Janina Güell, que es el tema de la participación ciudadana y los medios digitales, y que, bueno, voy a leer su breve currículum, brevemente. Janina es licenciada en Comunicación Social y en Ciencia Política por la UBA, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha desempeñado como investigadora en Argentina, Italia, España y Suiza. Desde 2008 es directora del Centro Regional para América Latina del Centro de Investigación sobre la Democracia Directa e investigadora asociada en el de E-Democracy Center, ambos pertenecientes a la Universidad de Zúrich. Desde 2011 dirige el programa doctoral Las dinámicas de la dirección y la gobernanza transcultural en América Latina, creado por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia y desarrollado en conjunto por la Universidad St. Gallen, la Universidad de Berna y la Universidad de Génova. Sus temas de investigación son los mecanismos de dirección y participación democráticos, los medios digitales y políticas, conflicto político y sistemas de partidos políticos, con especial énfasis en cómo se dan estos fenómenos en América Latina. Así que los dejo con Janina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y poder compartir con todos ustedes, los que están acá y los que lo verán también online, algunos resultados de mi investigación. Como decía, mi trabajo se centra sobre todo en temas de participación ciudadana. Yo investigo sobre mecanismos regulados de participación, sobre experiencias locales de democracia participativa y también sobre los usos de las redes sociales en particular, pero Internet en general, para la actividad política. En este caso, tal como se titula esta charla, los medios digitales, la protesta y el control del mensaje, voy a hablar muy en particular sobre movimientos sociales, y como voy a tomar el caso de Podemos, de alguna manera también voy a llegar a hablar de partidos políticos y el uso de medios digitales para el control del mensaje, o mejor sería decir, para la disputa por el control del mensaje. Para articular mi presentación, que espero que no sea demasiado extensa para que tengamos oportunidad de debatir, porque sé que es un tema absolutamente contemporáneo y en ese sentido representa también un reto para la investigación, porque es un tema en constante reformulación y en el que a menudo hay nuevos aspectos a considerar. Me voy a centrar primero en una breve síntesis de lo que dice la literatura que trabaja sobre la relación entre Internet y política. Luego voy a plantear un problema específico para mi investigación y lo voy a explorar en torno a dos casos. El movimiento social Yo Soy 132, que se desarrolló en México, se inició en mayo de 2012, y por otro lado la experiencia de Podemos, ya no tanto a partir de su surgimiento, o sea, del surgimiento del movimiento social indignado, sino posteriormente cuando se
conforma como partido político, o sea, desde principios de 2014. Entonces paso al primer punto, que es esta revisión de la literatura. Cuando tratamos de observar lo que dice los estudios de la relación entre Internet y política, puede verse que a menudo, y esto no es propio de tiempos más recientes, sino que se ha observado en otros momentos históricos también, una visión bastante extremista de los cambios radicales que podría ocasionar la tecnología, que se evalúan negativa o positivamente, pero en cualquier caso se le atribuye un poder de transformación radical que luego a menudo los hechos contradicen, o en general casi siempre contradicen, porque la tecnología es una construcción social y por tanto está condicionada y condiciona el medio en el que se desarrolla. Entonces, si nos remontamos a los 80 y 90, donde Internet comenzaba a desarrollarse, podemos encontrar lo que se ha calificado como una visión de ciberoptimistas y ciberpesimistas, ¿no? Los ciberoptimistas ponían énfasis en el potencial, por ejemplo, liberador de la tecnología. Benjamin Barber, sin ser uno de los ciberoptimistas, pero sí plantea algunos de los escenarios que podrían apuntar en esta línea, habla de la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, una democracia directa en sociedades de masas a partir del uso de las nuevas tecnologías. No sé si aquí hay miembros del Partido de la Red, pero quizá más tarde podamos hablar de eso, porque yo creo que de alguna manera el Partido de la Red, actualmente en Argentina, representa ese ideal que puede ser también, digamos, puesto en discusión si es idealista, demasiado optimista o si es realizable. Y del otro lado tenemos a los ciberpesimistas, que en el plano, por ejemplo, del trabajo, Rifkin sería un ejemplo, enfatizaban en el desempleo masivo al que podría conducir la implementación de tecnología, o en el plano más social, la sociedad del control, ¿no? El gran hermano, que vemos también que por supuesto hay aspectos de todo, pero no tan radicales. En cualquier caso, recién en el año 95 Internet se abre a la difusión, Internet adquiere las características que se le conocen hoy más o menos, por lo menos a la red como plataforma. Probablemente muchos estén familiarizados con esta historia que Castells ha descrito muy bien, entre otros autores, donde observa cómo primero Internet se desarrolla en el ámbito militar, después pasa a las universidades. Finalmente, en 1995 se abre al mercado y comienza una difusión como a mayor escala, ¿no? Y esto pasó a un nuevo escenario, a un nuevo contexto, donde la literatura ya se hace más sobre base empírica, porque estos primeros estudios que mencionaba eran más bien teórico-especulativos, podría decirse. Entonces, en este segundo momento, ya más a partir de los 90 y 2000, el contexto que se enfatiza es el de la crisis de la democracia representativa, por ejemplo. Hay diferencias entre los autores, ¿no? Dalton, que sería uno de los que analiza estas cuestiones, centrándose en las democracias consolidadas o de larga data, habla de la creciente abstención electoral, de la disminución de la afiliación a sindicatos y partidos políticos, del creciente desencanto de los ciudadanos con la democracia representativa. Pero luego hay otros autores, como Inglehart, que hacen énfasis en una nueva ciudadanía, de vuelta centrándose en las democracias de larga data, donde hacen énfasis en individuos que tienen un mayor nivel educativo, centrándose en la educación formal, por supuesto, y a partir de ahí se sentirían mejor preparados para realizar una gestión directa de los asuntos públicos, o al menos tener mayor intervención en los asuntos públicos. Estos dos caminos son caminos bien diferentes, pero ambos conducirían a una mayor demanda de participación directa de la ciudadanía, ¿no? Y en un tercer lugar tenemos también los procesos de descolonización, la transición a la democracia, etc. Todo esto pone sobre la mesa, como decía, desde distintos enfoques y puntos de vista, una creciente demanda por mayor intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, que se va a materializar, por un lado, en una mayor introducción de mecanismos de democracia directa y participativa, pero por otro también en una mayor demanda de utilización de la tecnología para promover participación ciudadana, mayor transparencia, control de la corrupción, etc. Sin embargo, cuando vemos, como decía, los estudios con base empírica que dominaron este periodo hasta hace unos quizás 6, 7 años,
vemos que los resultados muestran un escenario de cambios más bien tibios, ¿no? Por ejemplo, Internet y participación política. ¿Cuál es la influencia de la implementación del voto electrónico remoto en el aumento de la participación electoral? Pues bastante reducido, si es que hay alguno. Esto en nuestro contexto todavía no se ha estudiado mucho, pero por ejemplo en Suiza, en otros países europeos donde se ha implementado diferentes sistemas de voto electrónico, se observa que el incremento de la participación no es muy considerable y a su vez debería ser matizado por las campañas que se hacen cuando se introduce un nuevo sistema. O sea que es probable que si hay algún incremento de la participación se deba también a toda la campaña que se hace para potenciar eso, más que al dispositivo electrónico o tecnológico. O sea que por ese lado poco se ha observado. Luego también se habla de los usos de Internet por parte de los políticos, ¿no? La idea, si vamos a esta cuestión del creciente desencanto de los ciudadanos con la democracia representativa, uno de los énfasis es que hay una creciente distancia entre representantes y representados y que las nuevas tecnologías podrían permitir a los representantes seguir de cerca conocer de cerca lo que quieren los representados y dar una respuesta. Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizan esto ven que si bien los políticos hacen un creciente uso de nuevas tecnologías, el uso que hacen más bien responde a patrones tradicionales. O sea, lo usan para difundir su mensaje, no para recibir un mensaje. Y eso se ve fácilmente, por ejemplo, si uno toma una cuenta de Twitter, por supuesto hay algunas excepciones, pero en general la línea es esta. Tienen un montón de seguidores y siguen a muy poca gente. Tienen páginas de Facebook donde no hay debate. O sea, la línea más o menos general es la misma, ¿no? Luego, una tercera dimensión, parlamentos, gobiernos, cómo se ha utilizado las nuevas tecnologías para mejorar la democracia. Se ven algunos cambios positivos. Quizá principalmente en torno al incremento de la transparencia, pero incluso en estos aspectos algunos estudios, como por ejemplo uno de Fumega y Scrolini, reciente, de América Latina, analizando cuánto se ha incrementado la transparencia, observan que si bien hay mucha regulación reciente sobre el tema, o sea, hay nuevas leyes que permiten a los ciudadanos solicitar, en algunos casos es proactiva, o sea, los gobiernos publican más información, en otros casos es reactiva, hay que solicitar siguiendo unos procedimientos la información. Lo que ven es que también hay ciertos constreñimientos que no tienen a menudo que ver con lo tecnológico, sino con lo político. O sea, lo que se ve es que no es tanto dificultades para digitalizar información, sino las opciones de los gobernantes en qué se publica y qué no. Y esto, por decirlo más claramente, por ejemplo, si uno ve lo que publican los parlamentos online, los congresos online, se ve que en ciertos aspectos se ha avanzado muchísimo, pero en otros, presupuestos, por ejemplo, no se publican, no hay acceso a eso. Tampoco se publica demasiado, hay diferencias entre los casos, en este sentido me estoy refiriendo ahora a América Latina en general, algunos sí lo hacen un poco más, pero en general los temas clave no aparecen. Entonces no aparecen no por dificultades tecnológicas, sino por otras trabas que tienen que ver con lo político y lo burocrático, ¿no? Por ejemplo, la lista de asistencia, que es algo bastante fundamental, no suele aparecer, o cómo votan, o las cuestiones de este tipo, ¿no? En cuarto lugar, los usos de la sociedad civil de las nuevas tecnologías. Y acá también, nuevamente, es donde la literatura enfatiza en mayores avances, y eso se puede ver. Hay muchos sistemas de orientación del voto, por ejemplo, donde tratan de presentar las propuestas de los candidatos, los programas, para que los ciudadanos luego puedan hacer un voto más informado a la hora de votar, y a su vez facilitan el poder detectar los temas que son de mayor interés para un ciudadano. Por ejemplo, si un tema, la educación es clave, rápidamente se puede acceder a lo que dice cada uno de los candidatos en sus programas y demás. Yo creo que ahí es donde se observan mayores avances.
Pero como decía, en cualquier caso, frente a esta primera ola de estudios, o más bien teórico-especulativos, que hablaban de cambios muy radicales, negativos o positivos, la literatura con base empírica desarrollada a fines de los 90, principios de 2000, muestra que hay cambios más bien incrementales y que no tan radicales, ¿no? Sin embargo, a partir de 2006, 2007, el surgimiento de las redes sociales digitales cambia un poco el escenario. En este sentido, yo, en el título decía los medios digitales, la protesta y el control del mensaje. Cuando hablo de medios digitales me refiero a las plataformas y redes que permiten la publicación e intercambio de información directa entre usuarios, imágenes, texto, sonido, contenido multimedia, en blogs y redes como Twitter, YouTube, Facebook, sistemas de chat, conversación online, entre otros. Y a su vez la expansión de dispositivos móviles, todo esto provoca una cierta revolución en relación al momento anterior, ¿no? Sobre todo si pensamos en cuestiones políticas, porque el ciudadano que tiene uno de estos dispositivos, el ciudadano o la ciudadana, de repente se convierte en un testigo que puede en un momento difundir, denunciar algo, convocar a algo, etcétera, y potencialmente se puede llegar a cientos, miles, incluso millones de usuarios, ¿no? Lo que, por supuesto, también nos lleva a analizar cómo funcionan estas redes sociales, porque está claro que no cualquier usuario automáticamente va a tener este nivel de difusión, pero potencialmente las redes sociales cambian el escenario previo, ¿no? Entonces, ahora paso a centrarme más directamente en la cuestión que yo quería plantear, que es en qué medida los medios digitales, o sea, las redes sociales digitales, pueden tener influyen en la construcción de movimientos sociales, de momentos de protesta, representan el surgimiento de una nueva ciudadanía global, que esto sería ya como más tema para un debate, y en qué medida permiten disputar el control del mensaje. Para abordar esta cuestión, en primer lugar me gustaría destacar que a partir de 2010 esta pregunta se pone sobre la mesa a partir de las revueltas que se inician, digamos, con la primavera árabe, por ejemplo, donde se pone sobre la mesa, la literatura discute mucho cuál es el rol de las nuevas tecnologías. Pero bien, a mí me parece también importante volver atrás y mirar qué dicen las teorías clásicas sobre el surgimiento de la protesta, ¿no? ¿Por qué en un momento dado los ciudadanos deciden abandonar su apatía y movilizarse? Y hay muchas teorías que intentan dar una respuesta a esta cuestión. Me gustaría citar brevemente 3 para tratar de ponerlas en discusión con el potencial que puedan tener o no las nuevas tecnologías en este sentido. Entonces, por un lado me gustaría citar las teorías de la privación relativa, ¿no? Que es una teoría clásica que asocia el surgimiento de la protesta social con la marginación, con situaciones de pobreza extrema, etc. Es una teoría clásica que ha sido de alguna manera revisada porque es evidente que situaciones de pobreza no derivan automáticamente en protestas sociales, ¿no? Y algunas de estas revisiones, como por ejemplo Poleta ha analizado este tema, hablan de que en realidad de lo que se trata para la emergencia de la protesta es de la traducción de una situación de privación en una demanda colectiva. Entonces, me parece interesante pensarlo en relación a las nuevas tecnologías, porque ahí es donde las nuevas tecnologías pueden hacer un aporte bastante claro, porque pueden contribuir rápidamente a traducir y poner un tema en la agenda y convencer a más cantidad de personas que una situación de carencia, de privación, un hecho de corrupción, puede ser objeto de una demanda colectiva más grande, ¿no? Entonces ahí creo que se puede ver una relación. Otra teoría que me gustaría mencionar es la de movilización de recursos, ¿no? Que también en relación con la primera, en este caso, se hace énfasis en, por ejemplo, la capacidad de una élite no en un sentido económico, sino de un grupo que lidere, de encabezar una demanda, de hacer esta traducción de una demanda y de ir dándole forma. Que creo que también me parece muy relevante a la hora de pensar los movimientos sociales, porque es una de las cosas, como veremos en un momento a partir de los casos, que se pone sobre la mesa, una tensión entre la horizontalidad y los liderazgos.
Voy a volver sobre esto en un momento. Y en tercer lugar, también me gustaría mencionar la teoría de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Que quienes estén vinculados al estudio de movimientos sociales es una de las teorías clásicas, surgida en Estados Unidos en los 60 y 70, donde se explica la emergencia de movimientos sociales como a partir de la opción de la lectura que hacen los actores de un contexto determinado donde hay una oportunidad para movilizarse, ¿no? Por decirlo con un ejemplo más claro, hay una demanda colectiva y de repente se observa que hay aliados potenciales, por ejemplo, esa sería una de las opciones, que permiten potenciar esa demanda y conseguir un resultado positivo. Por ejemplo, un partido político de la oposición que pueda liderar esa demanda. Quizá el caso de Griego con Syriza sea un ejemplo bueno en este sentido, porque hay un partido de izquierda tradicional que está ahí jugando, los movimientos sociales emergen y posteriormente se produce una alianza con un partido que estaba ahí, se potencia el partido y se potencian los reclamos del movimiento social. Funcionaría de esta manera. En este caso, la pregunta es cuál podría ser la contribución de las nuevas tecnologías y a mí me parece interesante dar vuelta a la teoría para pensarla en contextos autoritarios, ¿no? Porque esta teoría en general no puede aplicarse a contextos autoritarios, pero sin embargo a partir de la primavera árabe parecería, o por lo menos habría que analizar si no es posible observar el espacio que surge en las redes sociales como un espacio de oportunidad, de libertad para la construcción de una alternativa que en otros lugares no se puede dar, ¿no? Creo que el caso de Egipto, por ejemplo, es bastante emblemático en este sentido. Entonces ahora, ¿qué dice la literatura sobre la relación entre medios digitales y protesta? Revisando diferentes trabajos sobre el tema puede verse que hay tres posturas. Por un lado, hay autores que dicen que el rol de las nuevas tecnologías está completamente sobreestimado. Weiland sería uno de los ejemplos en este sentido. Para este autor, centrándose en el análisis de la primavera árabe, él compara las revueltas de la primavera árabe con las revueltas europeas de 1848 y dice, bueno, revueltas hubo siempre, procesos de difusión de protestas también hubo siempre, entonces la tecnología acá no tiene mucho que ver y en cualquier caso, en casos como el de Egipto, por ejemplo, Al Jazeera, tuvo un rol mucho más importante a la hora de mostrar lo que estaba pasando en Túnez y llevando a la gente a la protesta. En mi opinión, bueno, después él también critica lo que ocurrió porque dice que hubo unos procesos cognitivos, llama él, que llevaron a la gente a evaluar mal la circunstancia y por lo tanto dice que, bueno, que no funcionó esta protesta. Yo creo que él se equivoca al subestimar el rol de los medios digitales porque, como decía, en el caso de Egipto puntualmente, la esfera pública funcionó en el espacio virtual justamente y lo que permite conectar lo que se ve, digamos, Al Jazeera pone sobre la mesa que algo está pasando en Túnez, pero las redes sociales permiten conectar gente para salir a la calle, algo que es absolutamente relevante en un caso donde salir a la calle implica riesgos para la vida, digamos. En este sentido creo que hay una gran diferencia entre lo que pasa en los países de la primavera árabe y lo que pasa en casos como el español o el mexicano, donde la protesta puede ir subiendo de forma incremental. En cambio, en contextos dictatoriales, alcanzar una masa crítica para salir a la calle es fundamental porque las garantías de supervivencia están en riesgo también. Y es en este sentido que creo yo las redes digitales juegan un papel fundamental. Creo que eso lo sobreestima el autor que mencionaba. Pero después quiero mencionar también otros dos tipos de estudios. Por un lado, los que hablan de que los medios digitales podrían tener efectos negativos sobre la protesta social. Y en este caso se resaltan dos aspectos. Por un lado, la brecha digital, que eso también va en consonancia con la relación entre Internet y política en general, no es un tema en discusión. La brecha digital podría incrementar las desigualdades entre la gente que participa en política y que está integrada y los que no. Este sería uno de los aspectos negativos. Y en el segundo, que creo que puede ser más interesante para la discusión posterior, tiene que ver con la capacidad de las redes para el lanzamiento de protestas, pero con las protestas
motorizadas en torno al rechazo. O sea, el argumento es que el componente de superficialidad podría jugar en contra posteriormente porque la rapidez con la que se lanza una protesta no deja tiempo para procesar una serie de demandas y articular un programa alternativo, por ejemplo, ¿no? Y esto queda ahí en discusión. Autores en esta línea son Van Laer, por ejemplo, ha trabajado en este sentido. Y después hay otros autores que consideran que los medios digitales tienen efectos positivos, especialmente para facilitar la distribución rápida de información a muy bajo coste en amplias extensiones de territorio. Creo que es algo bastante incuestionable, ¿no? Anita Breuer ha trabajado sobre esto y Hussain y Howard. En mi opinión y analizando diferentes casos, creo que es fundamental tener en cuenta los contextos. El rol de las redes sociales va a ser diferente si estamos frente a democracias o dictaduras. También es fundamental tener en cuenta el funcionamiento de los medios masivos de comunicación, o sea, del espacio que dejen esos medios masivos para opiniones alternativas. Y en tercer lugar, también es fundamental, me parece, tener en cuenta el tejido social que hay atrás de las protestas o reclamos que se lancen. Básicamente el argumento sería que el potencial de los medios digitales para el lanzamiento de una protesta es fundamental en casos en que la esfera pública está muy controlada y los medios digitales permiten construir una esfera alternativa o los medios de comunicación no dejan espacios o ponen filtros muy altos, digamos, para la entrada de mensajes alternativos. Y en tercer lugar, creo que el condicionamiento de esto también va a tener que ver con el tejido social. O sea, el argumento sería, yo cuando analizo el caso de los indignados en España, observo que la protesta, o sea, el surgimiento de ese movimiento social se hubiera dado igual, con o sin medios digitales, porque el tejido social, o sea, las organizaciones que estaban atrás de esa protesta eran muy fuertes. Entonces, hubiera sido una cuestión de tiempo, porque además es una democracia, por lo tanto el coste de salir a la calle no es tan alto. En cambio, los países de la primavera árabe, en algunos en particular, y he seguido un poquito más el caso de Egipto, lo que puede verse es que esas redes se construyen también en el espacio virtual. Entonces, es en este sentido en que veo que los medios digitales tienen un rol fundamental en el lanzamiento de las protestas. Entonces ahora quizá me gustaría repasar o describir estos dos casos que elegí para la presentación de hoy, para después presentar algunas conclusiones y abrir el debate, ¿no? Por un lado, disculpen, el invierno. El movimiento, el Yo Soy 132 en México, ¿no? Lo voy a intentar describir más o menos rápidamente, pero resaltando los aspectos fundamentales. Creo que este caso es realmente muy interesante para analizar el rol de los medios digitales. El 11 de mayo de 2012, más o menos un mes y medio de las elecciones nacionales que estaban agendadas para el 1 de julio de 2012, se produce en una de las universidades más caras de México, la Universidad Iberoamericana, una universidad privada ubicada en uno de los barrios más caros de Ciudad de México, un ciclo de debates con los distintos candidatos a la presidencia. Peña Nieto, que es era el candidato, es el actual presidente, por el Partido de la Revolución Institucional, el partido que gobernó México durante unos 70 años y estaba fuera del poder hacia una legislatura, es invitado a participar ese día, decía, el 11 de mayo. Peña Nieto va. Se podría haber esperado que era un contexto favorable, como decía, una universidad privada, ¿no? Los prejuicios que se suelen tener frente a estudiantes de universidades privadas, a veces con relación a despolitización y demás. Él va ahí, empieza a hablar. Cuando se abre el momento de preguntas, algunos estudiantes lo cuestionan por unos hechos de violencia y represión ocurridos durante su periodo como gobernador del Estado de México.
Peña Nieto intenta eludir dar una respuesta, los estudiantes insisten. Lamento no haber preparado el PowerPoint porque las imágenes de su cara, digamos, y de las fotos posteriores son bastante más elocuentes que cualquier descripción. Finalmente él tiene que dar una respuesta y, muy seguro de sí mismo, de su partido y de su rol, él defiende la actuación, que, insisto, es una actuación que fue denunciada por organismos de derechos humanos. Hay un estudio que muestra lo fuerte, hubo asesinatos, gente apresada, violaciones, fue realmente algo bastante tremendo. Él dice que fue responsable de ordenar que actuaran los militares y de que se restableciera el orden. Entonces los estudiantes se alteran y tiene que irse de la sala protegido por seguridad. Inmediatamente el vocero de su partido dice que unas pocas personas intentaron boicotear el evento, que no eran estudiantes, que era gente mandada por el partido de la oposición. Es relevante también ver, decía lo del PowerPoint, porque al día siguiente todas las tapas de los diarios, menos La Jornada, publican Peña Nieto supera el boicot, éxito de Peña Nieto en la Iberoamericana, a pesar de que él él debió suspender la charla, ¿no? Entonces los estudiantes que no tenían preparado una organización de un movimiento o algo en contra de este proceso electoral, pese a que claramente rechazaban a este candidato, hacen una solicitud a través de las redes sociales a sus compañeros de que por favor envíen, quienes habían estado en el evento, envíen un video corto diciendo, mostrando su credencial de estudiantes y diciendo, bueno, que no habían sido enviados por nadie, que estaban ahí porque querían. Estos estudiantes esperaban, que eran 3, esperaban recibir unos 30 videos, pero reciben como 200, pero como querían publicarlo rápido, editan 131 y lo publican en YouTube. Inmediatamente, de ahí viene el nombre, ¿no? Yo soy 132. El título del vídeo era 131 estudiantes de la Ibero responden. Casi inmediatamente el vídeo se vuelve viral y va más allá de la Universidad Iberoamericana. Las universidades de Ciudad de México, los estudiantes también empiezan a solidarizarse con este grupo, inmediatamente se produce un movimiento en el país. Es tal el efecto, inmediatamente surge el nombre, el Yo Soy 132, que deciden convocar a una marcha para una semana después, el 18 de mayo. Posteriormente, nuevamente esa marcha los desborda y continúan organizándose y bueno, lanzan una campaña que tiene 2 objetivos: la no reelección del candidato del PRI y por otro lado un cambio en las leyes de medios, que tiene que ver con que hay 2 grandes empresas, 2 corporaciones, Televisa y TV Azteca, que controlan el mensaje en México. Justamente ahí se puede ver, ¿no? Lo que decía, las tapas de los diarios, se vende una realidad alternativa a la realmente ocurrida, y estos estudiantes empiezan a movilizarse y bueno, consiguen tal fuerza en la movilización que por un momento hacen temer a los actores que controlan el poder que podía cambiarse el círculo, digamos, los resultados previstos para los eventos. Si bien el PRI posteriormente gana, creo que pone sobre la mesa una serie de potencialidades de las redes sociales, pero también, como decía, que no es solo para lanzar la protesta, sino también como espacio de construcción de la protesta, en este caso muy puntualmente, ¿no? Porque hay algunas otras protestas sociales que surgen de eventos como más contundentes, por ejemplo la subida del precio de transporte en Brasil en 2013. En cambio, en este caso tiene que ver con la manipulación informativa, no es uno de estos hechos que normalmente desencadenan una protesta. Yo creo que este tipo de eventos muestra que el escenario político, los movimientos sociales, la protesta social tiene unas nuevas dimensiones que debemos tener en cuenta. Pero como decía, el movimiento no fue exitoso en conseguir sus objetivos inmediatos. Luego, por supuesto, hay otros efectos indirectos que habría que estudiar a más largo plazo que tienen que ver con los cambios en las formas de hacer política. Pero en lo inmediato el PRI llegó al gobierno y las cosas parecería que han tendido a empeorar desde entonces, ¿no? Pero bueno, primer disputa por el control del mensaje. Y ahora me gustaría pasar al otro ejemplo, que es el de Podemos. Decía, Podemos surge de un movimiento social, de los indignados, surgido también en un contexto semejante
al del movimiento Yo Soy 132, porque las primeras protestas también se dieron en un contexto electoral en España, cuando las elecciones subnacionales, y el movimiento va avanzando, y bueno, más de un político les respondió, sobre todo políticos del Partido Popular, que están en el gobierno, que han estado en el gobierno desde entonces, como ¿por qué no hacen un partido político en vez de estar ahí en la calle y nos compiten en el escenario político electoral, que es el que cuenta? Bueno, finalmente a principios de 2014 deciden dar el paso, se forma el partido político en enero de 2014, en marzo se registran, en mayo, digo las fechas porque es realmente impresionante ver o sea, en mayo de 2014 se presentan a las primeras elecciones, que son las elecciones al Parlamento Europeo, y consiguen 5 escaños. En un escenario en el que realmente toda la campaña se desarrolla en las redes sociales, y esto también es muy relevante porque plantea de vuelta en relación a la brecha digital que tiene que ver no solo con el acceso a Internet, sino también con los círculos que controlan, porque cuando hablamos de redes sociales digitales y de acceso a Internet no necesariamente hablamos de lo mismo, ¿no? En países como España el acceso a Internet y el uso de redes sociales digitales no es igual. Hay mucha gente que accede a Internet pero no usa redes sociales digitales, ¿no? Y en el caso de Podemos desarrolla la estrategia sobre todo en torno a La Tuerca, que es un canal de televisión alternativa que le da mucho prestigio. Hay que destacar también que los líderes, los organizadores del partido están vinculados a la universidad, que tienen una muy buena gestión del discurso, que saben cómo funciona la comunicación también, o sea que hay una utilización muy explícita de las redes, y en este sentido les recomiendo a quienes les interese buscar en La Tuerca la entrevista que le hace Pablo Iglesias, el líder de Podemos, a Manuel Castells, que salió publicada hace unos días, donde justamente discuten sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, hacen una utilización muy explícita de las redes sociales y de la televisión digital alternativa, a través de YouTube también, que les permite luego llegar a los medios masivos. Y durante algunos momentos, en los últimos meses, convertirlos en primera fuerza en intención de voto, según las encuestas, y en cualquier caso, en un actor con un poder potencial muy fuerte de cara a las elecciones que se van a dar a final de este año, elecciones nacionales, y las elecciones subnacionales también se convirtieron en un actor de peso, especialmente en algunas ciudades como Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces, de vuelta, la disputa por el control del mensaje, cómo se da a través de este uso de las redes sociales, de la televisión digital y demás, muestra un efecto muy fuerte. Entonces, como conclusiones o quizá líneas para abrir el debate, me gustaría destacar algunas tensiones y potencialidades, ¿no? Por un lado, como decía, el espacio virtual como un espacio donde se puede construir la protesta, y no solo difundirla, como un espacio de construcción de la protesta. Luego, claramente, la confluencia entre lo virtual y lo territorial. Tanto en el caso mexicano como en el caso español hay una fuerte presencia en el territorio, y eso explica, sin ninguna duda, la llegada que tienen ambos movimientos, y en particular en el caso de Podemos, que tiene un desarrollo en el territorio muy fuerte asociado al municipalismo, ¿no? A las corrientes municipales. Por otro, las tensiones entre horizontalidad y liderazgo, que en los movimientos sociales, ¿no? Manuel Castells describe en su teoría de la sociedad red esta estructura en red más horizontal, flexible, etcétera, que caracteriza a los movimientos sociales, pero que entra en tensión, por ejemplo, a la hora de construir un partido político, y que entra en tensión también a la hora de transmitir un mensaje político, ¿no? Esta es una de las cosas que discuten Castells y Pablo Iglesias en su charla en La Tuerca que les comentaba hace un momento, porque, claro, de repente el que haya un liderazgo tan fuerte rompe en buena medida con esta base territorial tan fuerte, pero a su vez condiciona las posibilidades de éxito del movimiento mantener una horizontalidad, ¿no? Esta tensión entre poder alcanzar un resultado electoral positivo y o mantener una fuerte base social y unos procesos horizontales. Esta tensión queda muy marcada. Y por otro lado, también me gustaría mencionar, que me parece clave, una tensión entre la velocidad
que adquiere la difusión de una protesta y la necesidad de tiempo que implica la construcción de una alternativa política y de una propuesta política. Y con eso creo que puedo cerrar y abrir al debate. También apareció algo de los Winkies. Sí. Adelante, adelante. Sí, me voy de acá. No, por favor, hable con el micrófono. Ningún problema. Bueno. No, yo lo que vi en esta propaganda de esta charla, algo de Winkies, algo así. Y bueno, yo quería saber qué es lo que es eso, porque yo trabajo en farmacia, en la Facultad de Farmacia, y a mí me llega todos los días a la misma hora un mensaje eso de Winky, que yo ya no lo abro más, lo abrí 1 o 2 veces, son qué sé yo, como videitos, propaganditas, pero lo que me llama la atención es que me llega a mi nombre y como si fuera escrito por mí misma. Como si yo me lo mandara a mí misma. Pero, o sea, no es algo que a mí, yo nunca quise eso, son una serie, qué sé yo, de, no sé cómo decir, de dichos, hay videitos que nunca los abrí. Eso suena más a virus que a así o a spam que otra cosa. La idea del wiki es la idea de la construcción colaborativa en red, ¿no? Y el modelo del wiki, probablemente el modelo más conocido es el de Wikipedia, la enciclopedia online en la que distintas personas pueden hacer su contribución y entre todos formar una enciclopedia de las dimensiones de la Wikipedia que es muy relevante. Pero esto que usted está diciendo suena más a virus o a spam que a otra cosa. Pienso yo que quizá está en una base de datos, quizá le dio su información completa a cualquier entidad y lamentablemente las bases de datos se compran y se venden y es muy probable, a usted le llega a su celular, al mail, al correo electrónico. Es posible que en alguna promoción, ya sea o desde supermercado hasta banco, pasando por, no sé, una promoción de cualquier cosa para ganar algo, ustedes tienen una base de datos, entonces con ese correo hayan comprado su nombre y le lleguen cosas que quizás a usted o le interesen o no, dirigidas a su nombre, automáticamente prefiguradas. Yo le propongo que por ahí la podés ayudar un poquito más en detalle y les invitaría a referirnos con preguntas para... Buenas noches. Yo quería, por lo menos, me encantó que usted hablara sobre el tema, nombrara la palabra elite y también hablara de la lucha por el control del mensaje, porque en un principio me da la impresión, viendo su exposición, que los medios de comunicación, sobre todo en este sentido, es verdad que facilitan esto, abren como una brecha, ¿no?, para tener como esta lucha sobre quién controla la difusión del mensaje. Entonces, lo que no veo, o sea, lo que me genera la intriga es igualmente cuánto facilita realmente la comunicación, ¿no? Porque por un lado está la difusión del mensaje y por otro lado está el tema de que realmente haya una comunicación y me parece igual muy ameno lo que dice la señora en el sentido de me llega un mensaje como si lo estuviese diciendo yo, ¿no? Y la cualidad que tiene Internet y todo lo que sucede en las redes sociales, de que no sea una producción de mensaje necesariamente, sino que sea la réplica del mensaje. Entonces,
en un momento mi voz se ve replicada y pareciera que estoy yo hablando, y se comienza a generar todo un movimiento social, que es verdad, pero en base a la réplica y no necesariamente a la producción propia del mensaje, que además eso requeriría igualmente un montón de tiempo para que nosotros podamos comunicarnos de uno a uno, ¿no? o de persona a persona. Y en ese sentido también se me genera la pregunta digamos, de la persona, este usuario que nosotros, o sea, nombramos el usuario. ¿Cómo tiene que ser el usuario que se sienta a participar en estos medios para que el medio no se lo devore a él y él simplemente pase a ser un tweet más, como dirían, un retweet o algo así? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, por los ejemplos que usted propone, en realidad no hay un gran papel en la construcción de la protesta, porque tanto en el caso del movimiento 131 como en el caso de Podemos, fueron actos presenciales, digamos, los que desataron el descontento. Lo que sí no cabe duda es que las plataformas comunicativas modernas permiten cosas que antes no se podían ni siquiera soñar en términos de velocidad de difusión de la información y justamente de los actos desafiantes, ¿no es cierto? Los actos desafiantes tienen una capacidad de resonancia mayor en la medida que viajan y se distribuyen casi en tiempo real muchas veces. Pero en cuanto a la construcción en sí mismo del movimiento desafiante o de la acción colectiva desafiante, yo la verdad que tengo un poco mis dudas de que alguien, digamos, con el solo recurso a las redes pudiera lograr sacar gente a la calle, digamos. Pero bueno, es una discusión quizás abstracta. Yo quería mencionar otro aspecto muy interesante, porque es que tiene que ver con un tipo de ciudadanía que todavía no está muy bien estudiada, que es la ciudadanía que circula por Internet a través de la ironía, el humor, la burla. Es decir, hay toda una especie de arte, estética y espectáculo popular a través de Internet, que vendría a ser la vieja institución medieval de los charivari, creo que se llamaban, por el cual se ridiculizaban funcionarios, políticos y demás. Y eso no son redes sociales específicas, sino que es el uso popular, digamos así, de las redes sociales. Y si le quería preguntar si hay algún estudio de cómo condiciona la opinión pública en general o las orientaciones del electorado el consumo de esa especie de Internet crítica popular. Sí, había más que una consulta, una reflexión. Me parece que el fenómeno más importante, y que Castells lo explica muy bien, es el cambio de protagonistas. Es decir, la Internet original era una Internet claramente de élite, donde el mensaje que se transmitía a través de la red era unidireccional. El fenómeno más fuerte, el conocido como la web 2.0, que ahora está caminando a fenómenos que todos los días se transforman, me parece que no solo se canaliza a través de las protestas sociales. Está bien que el título y el contenido de tu exposición es ese, pero me parece que hay... yo diría que el principal resultado que uno advierte es la multiplicidad de mensajes. Que esto, digamos, hasta ahora se vuelve difícil de controlar, aún para el poder y aún para quienes los emiten. En algunos casos estos mensajes tienen un mayor seguimiento que otros, pero creo que son también, como decía quien me precedió, son de todo tipo. Es decir, son mensajes convocantes, son mensajes satirizantes, son mensajes descalificantes, o son simplemente expresiones de afecto, Digo, las redes son multitask, es decir, cumplen
se relacionan y cumplen infinidad de tareas. Y me parece que ese es un fenómeno que genera propuestas y problemas de todo tipo. Yo soy abogado y uno de los principales problemas que tenemos es cómo se hace, porque todo esto funciona en gran parte a partir del anonimato. Yo no necesito identificarme para ser un sujeto activo en las redes sociales o en cualquiera de las comunicaciones que se dan en la red, ¿no? Sí, mejor. Si en algún momento se entendió que yo dije que por el acceso a las redes sociales automáticamente se puede generar una protesta, aclaro y enfatizo que en absoluto pienso eso. Estoy completamente de acuerdo. Por eso hacía énfasis en decir, ¿por qué se moviliza la gente? Volvamos a las teorías clásicas. Se moviliza porque tiene un problema, pero tener un problema no basta. Hay que traducir ese problema en una demanda colectiva. Ahí es donde los medios digitales pueden tener un rol, ayudar a construir esta demanda colectiva. Creo que de alguna manera puedo responderles a ambos. En particular en algunos casos, ¿no? Y yo citaba casos, cuando hay dictadura y no hay un espacio público fácilmente accesible en la calle. Entonces el espacio virtual, ¿cuándo? No está controlado, porque también tenemos el caso chino, donde también está controlado el espacio virtual. Puede permitir construir esa esfera pública que no está siendo construida en otros lados. Cuando los medios de comunicación masivos no permiten o filtran, impiden la entrada de cualquier otro mensaje, como en el caso de México con Televisa y TV Azteca, las redes sociales pueden permitir canalizar una protesta y hacerle, digamos, alcanzar tales dimensiones para forzar la apertura de los medios masivos. En ese sentido, yo creo que en ambos movimientos juegan un rol clave. Y decían, se traslada al espacio territorial. Decían, ambos movimientos están en el territorio. Sí, pero el Yo Soy 132 surge de la protesta en las redes sociales. Sin el vídeo de YouTube no hay Yo Soy 132. Sin digamos, este vídeo que lanza todo un encuentro entre gente que está rechazando un estado de situación en México y permite asociar un reclamo que compartían a nivel individual, pero no había un espacio colectivo para decir, bueno, salgamos a la calle e intentemos hacer algo. Creo que en el caso del mexicano me parece absolutamente clave. Y por eso después ponía como contrapartida el caso de Podemos, porque no, en el caso de Podemos no es clave en el lanzamiento de la protesta, pero sin embargo yo enfatizaba, enero de 2014 tienen la idea de crear un partido, marzo lo registran, mayo van a las elecciones europeas y consiguen 5 escaños, sin tener presencia en los medios masivos. ¿Cómo se entiende eso? Si no es sin las redes sociales, digamos, si no es sin el canal de televisión alternativa. Y por supuesto hay unos círculos de gente que llega ahí, pero en ese sentido también diciendo, no hay réplica, porque puede haber, ahí hay una discusión en la literatura, que acá se hablaba de los nuevos actores, yo estoy de acuerdo, ¿no? En este trabajo puntualmente hablo de protesta, pero hay mucho más. La mayor parte del consumo que se hace de la red y demás no tiene nada que ver con la política. Nada que ver, digamos, lo sabemos, ¿no? Pero en el caso de... Sí, volviendo a la réplica, sí, la literatura, se habla de clicktivism, slacktivism, son conceptos que en inglés refieren a esto de no ponerle like en Facebook a algo y por eso creerse que uno está participando políticamente. Eso es una cosa, pero salir a la calle es otra, y ahí hay una diferencia entre un movimiento que en la red se va materializando y luego salen a la calle, y después salen más a la calle, y después salen más a la calle, y se forman las asambleas, hablo de México ahora, la interuniversitaria, o sea, hay una implicación muy clara entre ambas esferas, y eso es otra de las claves para el tema, por supuesto. El espacio virtual solo no conduce a mucho, no sé a qué puede conducir, porque no puede tener incidencia. Es como cuando la gente ahora firma en estas plataformas como Avaz o Change.org. O sea, ¿qué tipo de incidencia puede tener esto mientras no se regule la firma electrónica o algo por el estilo? Muy poca. Muestra que a mucha gente le llegó el mail y que mucha gente le puede... Pero no tiene una incidencia muy fuerte. Ahora salir a la calle es otra cosa.
Y lo vimos hace poco, hoy lo hablábamos también, con el caso de Ni Una Menos, ¿no? La gente salió a la calle. Y los medios agarraron el hashtag y el TN con hashtag Ni Una Menos. Para mí eso es clave de que los objetivos que para yo quería preguntarte sobre cuál considerás que es el rol de determinados actores hegemónicos en Internet, como por ejemplo Google y Facebook, y en este sentido, cómo se relaciona eso con la capacidad que tienen estos actores de utilizar Big Data, y de algunas experiencias que se han hecho sobre, digamos, que Facebook ha reconocido que lo ha hecho, que ha cambiado determinados algoritmos en algunas comunidades para ver qué respuestas tenían digamos, qué respuesta tenían en esa comunidad ante un cambio del algoritmo. Perdón. No, lo que quería decir es cómo, para mí, según lo que decían antes, Ni Una Menos sí es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación no pudieron correrse de lo que era, o sea, era un hashtag. Se lanzó a partir de un hashtag a través de Twitter y Facebook. Yo me enteré por Facebook, o sea, trabajo con medios sociales, con redes sociales, y me enteré primero por las redes sociales y luego me sorprendió muchísimo ver que tanto TN, Canal 13, Telefe, o sea, los medios de comunicación tradicionales tomaban el hashtag y lo ponían en mayúsculas. O sea, para mí sí es un claro ejemplo desde que de lo digital, si cobra una fuerza importante, sí puede llegar a los medios de comunicación. Obviamente no si yo hago un tweet, yo que quizá tengo 200 seguidores en Twitter, pero sí una persona que le gusta, que después, o sea, sí se puede hacer una ola. Era un caso particular que no era, o sea, sí era con algo político, pero no con un partido en particular. Pero para mí ese sí es un caso que sí demuestra que la protesta se puede hacer desde los medios hacia la calle y que no hay tantas reglas definidas, tampoco regladas, como decía el señor que es abogado. Justamente lo que tiene Internet es que no hay regulaciones, si las hay es en China y se lo toma como algo totalmente, bueno, yo por ejemplo no lo avalo, y sí, no, o sea, hay anonimato, hay personas que sí firman con su nombre real, pero es esto, la democratización en su máximo esplendor de aquellos que pueden acceder a los medios. Obviamente alguien que está en un pueblo alejado, pobre, no pudo, no tiene acceso, no puede porque no tiene los medios económicos, pero sí alguien que está en una villa puede tener acceso a internet, puede tuitear y puede eso levantarlo a algún medio de comunicación. A eso me quería referir. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte acerca del tema de Podemos. Porque habla de que Podemos tiene un mensaje fuerte en lo que viene siendo redes sociales y comunicación digital, pero Podemos también ha ido cambiando el discurso del año anterior a este año, volviéndose menos movimiento social y volviéndose más partido político, más un mensaje tradicional. Y la pregunta es si, porque Pablo Iglesias siempre habla de que su programa es para gobernar, no para ser oposición, entonces la pregunta es si usted cree que a través de la comunicación digital puede hacer llegar su mensaje, un mensaje alternativo, digamos, que no tiene presencia en los medios, puede conseguir gobernar un país como España, porque realmente el público al que él se dirige en comunicación digital suele ser un público juvenil y que en gran mayoría comparte su idea o su base, aunque no sus políticas, pero sí su mensaje de indignación, de que hay que quitar a los políticos, el mensaje que tiene Pablo Iglesias de que la política tradicional, digamos, ya no tiene sentido en España, por ejemplo. Entonces mi pregunta va en relación a si ese cambio de discurso va en relación a que a través de las redes sociales no puede hacerse un candidato para conseguir la presidencia de España.
Buenas noches. Primero quería colaborar con el señor que está acá en el tema Google. Es muy difícil percatarse o dividirlos en buenos y malos a estos especímenes de hoy, porque a veces pueden jugar un rol bueno y uno malo. Por ejemplo, los diarios belgas demandaron a Google porque estaba tomando sus noticias y ganaba dinero a través de ello y les quitaba tráfico. Y la Corte falló a favor de los diarios. Y Google lo que hizo fue decir, muy bien, no puedo usar eso, está bien. Entonces no vas a aparecer en ninguna búsqueda de Google. Y en 2 días los diarios tuvieron que dar marcha atrás, porque si no estás en Google no existís. Entonces ahí lo tendríamos pintado como un villano. Sin embargo, hoy se está discutiendo algo que se llama la neutralidad de la red, que es un principio que suena medio complicado, pero en realidad es simplemente un principio por el cual todos los contenidos deben llegar con la misma velocidad a las computadoras o a las tablets o a los teléfonos. Es decir, la página de la UBA tiene que llegar a mi tablet con la misma velocidad de transmisión con la que llega a Facebook o Google. Esa es la neutralidad. Y hay proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos que están tratando de torcer esa neutralidad. Es decir, si querés que tu página vuele y llegue muy rápido, tendrías que pagarles a estas empresas que son, por ejemplo, Time Warner o AT&T. Y si se rompe eso, puede ser un problema muy grande para la democracia. Porque los canales, por ejemplo, de noticias que podrían pagar por eso, tendrían acceso mucho más rápido a llegar a las computadoras. Y en este caso Google se opone a que se quiebre la neutralidad en la red. Porque piensa que si se quebrara la neutralidad, empresas como Google o como Facebook no podrían nacer nunca. Porque nunca podrían pagar esa vía, digamos, si Internet fuera una carretera, no podrían ir por el carril izquierdo porque sería pago. O sea que es muy difícil, en mi óptica, ponerlos como buenos o malos, ya que a veces juegan de un lado y a veces juegan del otro. Eso como un aporte a lo que vos decías. Y como una pregunta o algo para ti, bueno, primero agradecerte por lo que estás compartiendo, y en segundo término, como bien está probado que las personas que concurrimos a las charlas, a los 2 días olvidamos el 50% de lo dicho y a la semana el 80%. Si tuvieras que decir, bueno, olvidamos todo lo dicho, salvo un concepto o una frase que nos tuviera que quedar en la mente de todo esto, ¿cuál sería? Gracias. No, en referencia a los casos que presentaste, ¿se da como una construcción de la protesta puramente en la red? Porque en referencia al caso de Yo Soy 132, hablaste de que no había corporaciones o que no había, digamos, una materialización de esa protesta en grupos concretos, que se formó puramente en la red. Y en el otro caso que presentaste, en el de Podemos, sí dijiste que era una cuestión de tiempo, que si no se producía en la red, igual se iba a producir, digamos, esa protesta. Y en referencia al caso de la primavera árabe, yo tengo entendido que justamente las protestas, o quizás estoy equivocada, no se produjo exclusivamente en las redes sociales. Justamente las protestas se materializaban los días viernes, que es cuando los musulmanes se reúnen en las mezquitas al mediodía. Entonces, digamos, a pesar de que se dice que no tuvo nada que ver con lo religioso, me parece a mí que hay como para mí sí tiene que haber una influencia, digamos, de algo se estaba gestando ahí en las mezquitas, que es cuando se encuentran y conversan de lo que sucede, digamos, en su vida cotidiana. Entonces, hay no sé, como una conclusión tuya de estos 2 casos que pudiste analizar, que diga, si no se corporizan digamos, en grupos o en asociaciones, ¿esto queda en la nada? O, no sé. Bueno, en relación a Google, primero coincido, como decías, en que no se puede catalogar de buenos o malos, pero yo de todas maneras creo que haría falta mucho más transparencia sobre la gestión de la red, la organización de la red que la que hay. Digamos que hay un montón de información de gran valor y sabemos muy poco.
no soy especialista en el tema, pero sería más bien cauta en relación a eso y activa en demandar que haya más transparencia en la gestión de la red, ¿no? Y también, como para contribuir con los ejemplos, con Wikileaks hubo otros, ¿no?, de intervención, donde Twitter, por ejemplo, cerró la cuenta para evitar por unos días, al menos, o sea que también han jugado un rol en más de una ocasión bastante negativo en relación a las protestas o actos de denuncia en este caso y demás. O sea que creo que es un tema a tener muy presente y al que deberíamos prestar mucho más atención. Y yo misma me llamo a prestarle más atención porque sí que es absolutamente central. Luego, en relación a Podemos, no coincido en que el perfil de... ¿Quién era el que...? Sí, en que el perfil, de acuerdo a las encuestas del CIS, el perfil del votante de Podemos ideológicamente está corrido del centro hacia la izquierda, pero en términos generacionales no son solo jóvenes, también hay gente mayor. Y diría que hace bastante tiempo bastante tiempo en relación a su corto tiempo de vida, que trascendieron las redes sociales justamente por la estrategia de llegar también a los medios masivos, ¿no? Pablo Iglesias tuvo unos cuantos meses en los que acudió a todas las tertulias y desde hace un par de meses ya no lo hace, justamente para preservar su imagen de tanta exposición. Entonces, en ese sentido, creo que el votante es bastante más transversal. Ahora, lo que decías de su liderazgo y de, digamos, la pérdida de referencia en relación a los movimientos sociales es parte de lo que también describí, ¿no? Y que ellos explicitan como estrategia y como contradicción. Un movimiento social caracterizado por la horizontalidad y la flexibilidad a la toma de decisiones, que se convierte en partido político con una expectativa de alcanzar el poder político y por lo tanto asume una lógica de toma de decisiones más rápida, más directa, con más verticalidad, mucha más verticalidad. Esa es una tensión que trasciende la discusión sobre los medios, me parece, que tiene más que ver con la lógica político-partidaria y lógica de los movimientos sociales. Y la expectativa, o sea, construimos desde abajo y lo que importa es el cambio cultural, o construimos tratando de llegar arriba y la lógica es asumir el poder político. Creo que trasciende esta discusión puntual sobre el rol de los medios, ¿no? Frase de síntesis. Yo, como decía, no puedo en una frase, si lo puedo decir en breve, me parece que los contextos importan y que los medios, las redes sociales pueden ser muy poderosas para transmitir alternativas políticas, pero las alternativas son políticas. En este sentido, destacar otra vez, ¿no?, que en las redes sociales no se construye nada que no esté en otra parte. Se construye algo que está en lo social, ¿no? Entonces no es que la red tiene una potencialidad para crear un discurso político. El discurso político lo crean quienes usan las redes, ¿no? Claramente. Ahora, a mí me parece que si bien no hay que pensar en cambios radicales, me parece que siempre son incrementales, en este caso la potencialidad es bastante grande. Es bastante grande para quien sepa cómo utilizarla. Por eso me parece que bien interesante el caso de Podemos, porque creo que ellos son, más allá de valoraciones de cada uno sobre su propuesta política, que hacen un uso muy estratégico de la red, de las redes sociales, de la llegada a los medios masivos, con una construcción de discurso político muy fuerte. Y sí, lo mismo, como acabo de decir, ¿no? El punto sobre lo virtual y lo presencial y las organizaciones de la sociedad civil son como tres aspectos distintos, ¿no? Yo decía, en el caso de México no teníamos un movimiento estudiantil fuerte interviniendo en política, se construye en la red. En el caso español sí hay un montón, están los sindicatos, los jubilados, los afectados por la hipoteca, muchas organizaciones sociales que están actuando muy fuerte. Por eso yo digo, a la hora de analizar el lanzamiento de la protesta, en México lo veo como un rol realmente fundamental, el de los medios digitales, no único, con todos estos otros factores, ¿no? Había muchos individuos que compartían un rechazo, pero no sabían que lo compartían.
a partir de esta utilización de las redes sociales surge, somos muchos los que pensamos lo mismo, hagamos algo. En cambio en España me parece que estaba en la calle ya la protesta y el uso es estratégico y organizativo. En el caso de la primavera árabe, sin duda siempre hay como una relación, también depende de los países, la realidad de los distintos países es bastante distinta, ¿no? Fueron varios países. Yo he analizado un poquito más el caso de Egipto, y en el caso de Egipto hay muchos jóvenes también que se movilizan a través de la red y que lideran la protesta, y tiene que ver con lo territorial, pero no tanto, en este caso con lo religioso, aunque después lo religioso vuelve a tomar posiciones, ¿no? Pero me parece que es un momento posterior. Gracias. Buenas tardes. Me interesó la convocatoria por este tema del control del mensaje. Retomando, creo que alguien había comentado este tema de Google y demás, digo, es muy, por un lado me causa un poco de gracia que Google se queje de ciertas cuestiones, creo que fuiste vos, ¿no? Cuando Google básicamente es el que decide qué ves y qué no ves, ¿no? De hecho, se dice que el 80%, 90% de la información está por debajo de la web, ¿no? Lo llama la Deep Web o la web oculta, que se puede lograr, se accede a través de otros navegadores. Entonces también, digo, ya ahí tenemos un gran control de información, que es un tema también a debatir. En mi caso particular, yo manejo las redes sociales de un partido político en Capital Federal, chico. Tengo contacto manejo también de diputados nacionales, y algo que nos pasa continuamente es que con esto de la difusión de información, es que una vez que se pone cierta información, acá en la Argentina, seguramente como en otros lados, hay grupos de gente rentada específicamente para continuamente bloquear, impedir y demás, ¿no? Digo, un punto específico, sea verdad o no, no importa. Esto, yo creo que las redes y la tecnología ha permitido de repente difundir, contrarrestar, contraatacar o cualquier adjetivo que se pueda utilizar, desmentir o incluso simplemente evadir cierta información que permite una mayor democratización, si se quiere, de la información. Hace relativamente poco tiempo, un par de años ya, acá en Argentina salió una página web que se llama chequeado.com. Es un laburo muy interesante y que está teniendo un poco más de renombre porque se toman el tiempo de efectivamente chequear los comentarios o la información que circula desde algunos actores políticos, y después efectivamente te ponen verdadero, mentira. La verdad que es muy interesante. Ahora, algo que nosotros analizamos también es que claramente es un espacio de disputa de poder, de información, de mensaje. Sin embargo, no lo estamos viendo como algo, más allá de que dijeron recién el ejemplo de Ni Una Menos, que realmente es muy interesante, es un caso muy particular, y lo que vemos que sí permite la tecnología quizás un proceso mejor de organización, pero ante determinadas circunstancias, porque después ya se empieza en esta situación de querer controlar el mensaje, se empieza a debatir, como en cualquier otro lado, hacia dónde se dirige, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, y aquí está la pregunta, no es aleatorio que de repente toda una serie de personas se pongan de acuerdo ante un determinado tema, una problemática, digo específicamente Ni Una Menos, como algo, una problemática social que emerge bajo ese conducto, si se quiere, o esa forma, pero que se da aleatoriamente, que de repente es un canal de expresión específico y asoma, pero que después para el resto de las cosas, sin embargo, es una marea de información que es muy, muy complicada incluso de poder entender, o si se puede canalizar en los canales respectivos que podrían ser interesantes como para analizar, ¿no? Como que es tanto que ya termina cansando, mareando, y un montón de gente, digo, hay tendencias, ¿no? Tendencias de repente donde un montón de gente se mete en Facebook, y ahora ya hay estudios que dicen que hay un montón de gente que directamente no se mete, o lo que antes se metía diariamente, hoy se mete una vez por semana o cada vez menos. Entonces como que termina siendo contradictorio también eso, ¿no? Tanta información, tan rápido, tanto tiempo.
Sí, el consumo de información, como cualquier consumo de información, ¿no? Genera dinámicas y habrá que estudiarlo, porque también se hablaba a través de los diarios de la gente puede estar más informada, pero luego se observa que la gente tiende a tener el diario que es más afín a su orientación ideológica, ¿no? Este efecto de reafirmación de lo que la persona ya piensa. Supongo que hay nuevos escenarios a partir de la red, pero normalmente se habla de esto, de que hay muchísima información, pero bueno, no sé si todo el mundo está mirando toda la información todo el tiempo, no sé, creo que funcionan muchísimos filtros, ¿no? Y en este caso también funcionan. Luego, en el caso de Ni Una Menos, si es aleatorio, no sé muy bien lo que quería decir con aleatorio, pero en cualquier caso, si la gente se moviliza y sale a la calle, a mí me parece que hay algo más, porque eso tiene un coste, movilizarse tiene un coste, en términos de tiempo, etcétera. O sea, cualquiera pone un like y eso no implica nada. Ahora, salir a la calle es otra cosa, me parece. Y implica también una exposición con un tema así, implica una toma de posición muy clara. Y entonces no creo que sea aleatorio, me parece que sí, probablemente hay un liderazgo de vuelta en el sentido amplio de la palabra, no de élites, de gente que es capaz de poner un tema y decir, miren, esto es muy importante, y convencer a muchos otros de que sí, es muy importante y que hay que hacer algo. Y creo que en ese sentido funciona la red también, o sea, la gente no va a salir a la calle si no es por algo que cree que vale la pena o que merece ser tomado como tema y como problema. Una pregunta breve, la última. Sí, sobre esto de salir a la calle también, en relación a lo que también comentaban antes, yo pienso, o sea, desde mi postura, que también los medios de comunicación tradicionales utilizan esos retweets o esas personas que salen a la calle como se les antoja. Es decir, pueden decir, sí, están a favor de esto. Esto me pasó más analizando todas las marchas que eran en contra del gobierno que está actualmente aquí en la Argentina. Cómo decían, sí, es porque quieren comprar dólares. Quizá una de esas personas no quería comprar dólares, no le importa irse al exterior, pero estaba demandando alguna otra cosa o fue movilizada por otra razón. Entonces también como tomar ese número de uno u otro lado, a mí particularmente me ofendía, por eso no iba a esas movilizaciones, y siento que Ni Una Menos, quizá por no ser tan partidario, obviamente muchos partidos políticos sí lo tomaron para sí mismos, pero, o sea, sí ser una posición política y no partidaria, me pareció una demanda muchísimo más positiva, o sea, desde mi punto de vista, obviamente. Era eso nada más. Sí, es una pregunta. No en el caso de Egipto, porque no sé, no tengo información como para hacer la pregunta, pero sí en el caso de México y en el caso de España parece haber un vínculo en los casos que vos analizás con el movimiento de los académicos o las universidades de alguna manera. ¿Hay algún tipo de análisis sobre esa relación y cómo se vincula eso después con una llegada que evidentemente es mucho más amplia? En el caso de Podemos, claramente no solo votan los universitarios a Podemos, ¿no? Con lo que se ha visto en los últimos números. Y lo mismo en México, digo, seguramente no todos los que estaban ahí eran universitarios. Hay un... No, desconozco si hay análisis sobre esto, pero creo que deberían hacerse. De hecho, hace poco lo pensaba, ¿no? El perfil de los participantes, de los que impulsaron algunos de estos movimientos en los últimos tiempos, es bastante homogéneo en ese sentido. Después se vuelve más grande, pero es bastante homogéneo en este sentido, y sí, tenemos universitarios, gente que a su vez hace un uso intensivo de las redes sociales, de los medios, que... Sí, yo creo que habría que hacerlo, habría que observar las últimas protestas y ver las últimas, porque también tenemos otros movimientos recientes, por supuesto tenemos otros movimientos muy fuertes recientes en la región, el movimiento indígena y demás, pero que vienen de más larga data, mientras los más recientes, Chile también, tienen como a los estudiantes o universitarios como uno de los actores centrales.
Pues yo quiero hacer 3 breves comentarios, ¿no?, a partir de tu charla, ¿no? Pero bueno, primero, agradecerle a todos los que vinieron. Cuando el Consejo Superior crea el programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, tenía como objetivo que nos pusiéramos toda la comunidad universitaria a reflexionar sobre perspectivas, problemáticas, temas de futuro que debía acoger la universidad en sus trayectos formativos de las diferentes carreras. Por cierto, cuando uno crea un programa, las cosas que uno imaginó, los objetivos que se planteó se van diversificando y nuestro auditorio se renueva, y nosotros tuvimos éxito en difundir las actividades del programa porque empezamos a usar las redes. Usamos las redes con las direcciones de los docentes, de los no docentes, no sé si a los alumnos también, por mails, bueno, pero usamos nuestras redes, los correos electrónicos de nuestra comunidad universitaria. Y las cosas también fueron cambiando, y estos encuentros también se plantearon en debates con diferentes puntos de interés de la comunidad universitaria. Pero si en algo tiene cierto grado de continuidad, es que el tema de las nuevas tecnologías, sea cual fuera la temática de discusión, desde la ciencia política o la comunicación, desde la incorporación en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje o en los juegos apoyados en la educación, o en muchas temáticas, las nuevas tecnologías y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están presentes. Y me parece que este es un tema central sobre el cual tenemos que seguir reflexionando en lo que implica, qué impacto tiene sobre la currícula también de la enseñanza y del aprendizaje. Les quiero, y no quiero tomar más de tu tiempo, Janina, que te agradezco tu exposición, recordarles que también accedan a la página. Hay 2 documentos de investigación que hicieron Pablo Buchbinder, uno sobre las reformas de la Universidad de Buenos Aires los últimos 30 años de democracia y las cosas que no fueron también, y por qué no fueron, y un estudio que hizo Daniel Feldman sobre cuál es la estructura del currículum, de la oferta de los programas y de los planes de estudios de la Universidad de Buenos Aires en la actualidad, y un poquito de evolución también en los últimos tiempos, porque también pueden opinar y pueden hacer sugerencias. A mí me surgieron estas ideas a partir de esta charla y de muchas de las cuales participé, pero quizás a ustedes pueden hacer otras sugerencias, como también hay un espacio en donde nos pueden sugerir temas para incluir en estas charlas. Entonces, les pido que la participación se amplíe a estas cuestiones, porque sería muy útil recoger la opinión de todos acerca de temáticas y problemáticas que deberíamos incluir en nuestras reflexiones y en nuestros cambios o transformaciones en lo curricular. Le agradezco a Janina que haya venido. Ella es egresada de la UBA, como dijo, de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Políticas, luego fue a hacer un doctorado afuera, pero vuelve y está dando un curso en el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Por ahí sería bueno, a partir de todas las preguntas que quizás no se animaron a hacer o no hubo tiempo de hacerlas, que puedas compartir ese programa. Debe haber alguna bibliografía que pueda ser interesante para que la gente que te preguntó algunas cosas pueda seguir leyendo, y de estudios, que nosotros la podemos colgar de la página y difundirla de manera más general para aquellos que quieran seguir profundizando sobre estas temáticas. Un programa es público y bueno, te pediríamos para poder subirlo, así como subimos Powers, otros tipos de herramientas que utilizaron los expositores para que la gente pueda seguir leyendo. Bueno, un pequeño certificado de tu participación. Por supuesto, vos sos argentina. Hay un libro que editó Udeva sobre Pichuco, que está interesante para leer y mirar, letras de tango y dibujos de Sabat, al que le dimos hace poco el honoris causa, y por supuesto un pin de la UBA, que no sé si lo tenés, pero bueno, ahora lo tenés, y bueno,
Que lo uses, así nos recordás cuando estás por Suiza, por Suecia. Gracias.